Seguimos adelante, amigos, en Suplemento Rural. Vamos a compartir ahora un material del Instituto Plan Agropecuario y tiene que ver que se prevé que el estado de los vientres desmejoren, por lo que es momento de tomar decisiones. Y así lo habla el ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien se refiere a la disponibilidad de pasto y a la condición corporal de los rodeos de hoy día. Lo que estamos viendo, de acuerdo a las encuestas que estamos realizando con todos los productores asociados, es que, bueno, evidentemente, como siempre pasa, y obviamente acá en algunas situaciones están más complicadas que en otras, como venimos arrastrando alguna situación más adversa, como pudo pasar en el este del país, en el centro, ya más al norte estuvo un poco mejor. Ya en el otoño veníamos con algunas complicaciones. Obviamente después, ingresado el invierno, como ha venido pasando ahora, el pasto se empieza a ir y bueno, en esas situaciones donde estaba más complicado, como decíamos hoy, obviamente que las condiciones de los campos naturales se resintieron más temprano o más fuertemente que en otras zonas como el norte. De todas formas, lo que se está viendo es que la altura del pasto en casi todas las zonas, obviamente que hay zonas que están más complicadas y otras que están menos complicadas, está siendo bastante baja. Entonces es esperable que la condición corporal de los ganados, de los diferentes ganados, se empiece a resentir. Por ahora, por lo que se ha visto, obviamente que hay casos que están en mayor o menor medida, pero bueno, y hay zonas que están más afectadas que otras. Bueno, es esperable que la condición corporal, que reitero, todavía no se han escuchado grandes complicaciones, reitero, puede haber algunas situaciones particulares que sí lo estén. Por ahora las condiciones vienen relativamente bien del ganado, pero es esperable que ahora se empiecen a juntar, sobre todo con los fríos que se están empezando a dar, y además empiezan a aumentar los requerimientos de los ganados, sobre todo los ganados de cría. Esos empiezan a aumentar los requerimientos porque empieza a aumentar la preñez y obviamente se junta ese aumento de los requerimientos y después, por otro lado, esa baja disponibilidad de forraje. Entonces es esperable que la condición corporal de las diferentes categorías se empiece a resentir. Por eso es importante el seguimiento, el monitoreo de los diferentes ganados, y en esto hay que tener particular o especial atención en aquellas vacas o las vaquillonas que van a parir por primera vez, porque nosotros sabemos que esa es la categoría que siempre tiene mayores problemas para volver a preñarse en el segundo entore. Entonces, en la medida que nosotros impidamos que la pérdida de condición corporal sea importante de esa categoría, bueno, vamos a quedar mucho mejor posicionados y después, obviamente, que el efecto va a ser mucho menor en esa categoría y, sobre todo, no dejarlas caer, porque después remontar esa situación va a ser mucho más difícil. De todas formas, son situaciones que nosotros tenemos que plantearnos de ahora teniendo en consideración todo el sistema. Sabemos que esa categoría es complicada y bueno, y eso puede ser un insumo que nosotros podemos tomar a la hora de tomar las decisiones. ¿Qué queremos decir con eso? Y bueno, si nosotros vemos que la situación está complicada en general en todo el establecimiento, por darle prioridad solamente a esa categoría vamos a resentir el resto, podemos ya estar pensando hoy que a esa categoría capaz que es mejor destinarla ya a un destete precoz, por ejemplo, porque sabemos que capaz está muy lejos de darle las condiciones necesarias para que esa categoría se vuelva a preñar en condiciones normales en el próximo entore. Recuerden que esa categoría tiene que estar en condición corporal 5 al momento del próximo entore para volverse a preñar en un porcentaje elevado. Entonces, si estamos lejos de esa condición corporal, ya hoy podemos estar decidiendo que podemos hacer un manejo extraordinario de esa categoría. Como decía, puede ser un destete precoz, puede ser un flashing, puede ser montones de medidas que nosotros ya las podemos empezar a decidir desde ahora con esa categoría y darle prioridad a otras.
en lugar de darle prioridad a esa. Entonces, por eso es importante plantearnos la situación como está ahora y empezar a tomar medidas desde ahora. Nosotros ya dijimos desde antes, o sea, en el otoño siempre decimos que hay medidas para tomar y ese tipo de situaciones también podemos, digamos, enfrentarlas en el otoño. Ahora también es una situación que bueno, como se empieza a complicar la cosa en general, es el momento de tomar decisiones. Esa puede ser una decisión. Después también tenemos que tener en cuenta que dentro del rodeo de cría es probable que este año hayan vacas que estén preñadas más tarde, porque justamente, como sabemos, hubo un prolongamiento del entore para aprovechar las situaciones que mejoró, o sea, la mejora en la situación general que se dio sobre fines del otoño, o sobre fines del verano, perdón, inicios del otoño. Entonces, bueno, lo bueno que tiene es, si no se detectaron esas vacas que están preñadas más tarde, bueno, tratar de identificarlas, porque esas vacas obviamente, si el resto del ganado empieza a aumentar los requerimientos, esas vacas todavía no lo van a empezar a aumentar. Entonces, en eso podemos jugar con un rompecabezas, identificando cuáles son las necesidades de las diferentes categorías y en función de eso poder administrar el poco forraje o los pocos recursos que podamos tener dentro del establecimiento para que la situación no se caiga, que es lo que tenemos que tratar de evitar en estas condiciones que se van a empezar a dar ahora, que justamente es muy probable que se empiecen a dar porque se dan los aumentos de los requerimientos y se dan las condiciones en que el forraje empieza a ser cada vez más limitado. Bien, amigos, y vamos a compartir un pequeño informe que habla de los volúmenes de exportación. Mejoran las exportaciones de lácteos de Uruguay. Este espacio es presentado por Unicomax. Llegó el único fungicida que evolucionó al máximo, el único con 3 ingredientes activos y 3 sitios de acción simultánea. Unicomax, nuevo fungicida de Proquimur. Al comparar los precios promedios recibidos por los productos exportados en el acumulado a julio 2021 respecto a los de un año atrás, todos los productos obtuvieron un precio superior, siendo la mejora más alta la que registró, por ejemplo, la manteca, que lo hizo un 22% más, seguido por la leche en polvo descremada 16% más, la leche en polvo entera 11% más y el queso 1% más. Respecto al mes anterior, mejoraron los precios de todos los productos. La mejora más importante fue la manteca, lo hizo un 10% más, seguido por la leche en polvo entera, que fue 1%, mientras que descendieron la leche en polvo descremada 7% y queso 3%. Por otro lado, el precio promedio pactado para la leche en polvo entera en el mes de julio, originada en Sudamérica, se situó en 3.625, con un descenso del 6% respecto al mes anterior, pero tuvo un aumento del 19% respecto a un año atrás. Por su parte, el precio de exportación de este producto de Oceanía empeoró 3% comparado con el mes anterior, pero se situó un 26% arriba del año atrás, alcanzando un valor de 3.931. Y para Europa también descendió respecto a junio un 4% y aumentó un 20% comparado con un año atrás, con un valor promedio de $3.794. Otro dato que informó INALE fue la participación de los destinos de los últimos años, inclusive del último año móvil. A julio, Brasil representaba un 30%, Argelia un 22% y China un 18%. Estos fueron los principales destinos para las exportaciones de lácteos de Uruguay en ese periodo. Bien, hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Lo hacemos desde el puerto de Nueva Palmira. Argentina mantiene expectativa por el estado de los cultivos, excepto algunas zonas que sufrieron heladas muy fuertes. Los cultivos de trigo están soportando las bajas temperaturas con leves daños en la región pampeana y conserva su potencial de cultivo. La humedad acumulada en el barbecho permitió satisfacer adecuadamente los requerimientos hídricos, que son bajos en las etapas iniciales de los cultivos, observa un técnico que trabaja desde hace varios años en el sur de Santa Fe. Llegan buenas noticias desde el norte del continente. El futuro es promisorio para la ganadería de carne
en Estados Unidos porque empieza a ceder la fase de liquidación del rodeo que ya lleva 3 años, lo que determinará una reducción de la oferta que, complementada con expectativas de una demanda intensa, elevará los precios de los animales en todas las categorías.